con todos, mi nombre es Verónica Villacreces, estudio en la Universidad Metropolitana de la sede de Machala, en la carrera de Psicología Clínica, representando la materia aquí de Neuropsicología. Voy a explicarles sobre el neurodesarrollo, tanto sus etapas, anomalías, ciertas características, entre otras cosas. Como primer objetivo tenemos que les voy a tratar de explicar el proceso de desarrollo del sistema nervioso desde la concepción hasta la adolescencia, destacando así ciertas cosas importantes, hitos claves, para intervenciones efectivas y mejorar los resultados a largo plazo. Como una pequeña introducción del neurodesarrollo, ¿qué es en sí el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es un proceso de formación, maduración y desarrollo del sistema nervioso, tanto central como periférico. Este proceso comienza desde las etapas más tempranas de la vida, intrauterina, y es fundamental para el adecuado desarrollo cognitivo, motor, sensorial, del lenguaje y social del individuo. Ya que mencionamos el sistema nervioso como tal, el desarrollo en sí del sistema nervioso implica primero la formación del tubo neural y la diferenciación de ciertas estructuras como el cerebro, la médula y los ganglios. A medida que este va avanzando, se observa cierta progresiva complejidad y diferenciación con las estructuras mencionadas. Un ejemplo es de que el desarrollo del sistema nervioso ocurre de atrás hacia adelante, siendo el lóbulo frontal una de las estructuras clave para funciones superiores. Es el último en desarrollarse como tal. Como primer periodo tenemos el periodo de germinación, el cual se ve involucrado directamente, que es la primera etapa y la más corta de este neurodesarrollo. Con una duración aproximadamente de unas 2 semanas, se inicia con la fertilización y culmina con la implantación del cigoto en el revestimiento del útero materno. A continuación tenemos el proceso de esta etapa de germinación. Primero tienes la fertilización, que es la etapa, el proceso más nuevo y más esencial en esta etapa de germinación, ya que todo comienza cuando un óvulo se ve fecundado con un espermatozoide durante una relación sexual. Eso ya lo sabemos. Esta unión da origen en sí a la primera célula llamada cigoto, o también huevo o cigoto, la cual tiene 46 cromosomas, ya que el núcleo del óvulo tiene 23 y el núcleo del espermatozoide tiene 23. Juntos son 46 cromosomas. Esta distribución cromosómica se logra a través del proceso de división celular sexual conocido como la meiosis. Este proceso es muy importante, ya que aquí se hace el proceso de fertilización, mediante el cual se transmite la información genética de los progenitores, es decir, del espermatozoide y del óvulo. Tenemos el viaje que da el cigoto. Unas horas después de la fertilización, el cigoto unicelular inicia su viaje por las trompas de falopio hacia el útero. Durante este trayecto, que puede tardar hasta una semana, el cigoto se divide repetidamente, formando primeramente una bola sólida de células llamadas mórulas. ¿Por qué se las llaman mórulas? Porque parecen moras, ya que tienen bastantes células, parecen un tipo de mora. Posteriormente, la mórula experimenta cambios adicionales y se convierte en una bola hueca de células denominadas blastocito. Tenemos el tercer proceso, que es la implantación, y es el último proceso como tal. La implantación, ¿qué se hace en la implantación? En la implantación, después de este periodo de división unicelular, el blastocito comienza a implantarse en la pared del útero y el blastocito está completamente implantado en el tejido uterino. Se conoce como un embrión, marcando el final de este periodo germinal. A continuación tenemos ciertas anomalías que se pueden dar
en estos huevos cigotos. Como primero tienes la trisomía. La trisomía en sí es una condición de que el cigoto tiene un cromosoma adicional, ya que lo normal son dos y al momento de tener uno más se lo llama trisomía. Un ejemplo es la trisomía 21, que es el síndrome de Down, el que está mostrado en la diapositiva. También tienes la trisomía 18, que da el síndrome de Edwards, y la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. Como segundo tienes la monosomía, que es todo lo contrario a la trisomía, que es la condición en la cual falta un cromosoma, como en el caso de la monosomía X, llamada síndrome de Turner, también mostrado en la imagen de la diapositiva. Luego tenemos los factores de riesgo. Como primer factor de riesgo tienes la edad materna, ya que mientras la mujer va envejeciendo como tal, sus óvulos se ven un poco atrofiados, ya que no tienen un tipo de calidad, y aumenta el riesgo de anomalías cromosómicas en el embrión. Esta edad avanzada vendría a ser desde los 35 a más. Segundo, los antecedentes familiares. En sí, el riesgo aumenta si ha tenido un familiar o un hijo con anormalidades cromosómicas o abortos espontáneos. Como tercero, tenemos el procesamiento del ácido fólico. Existe bastante evidencia de que una deficiencia en el procesamiento de este ácido fólico puede predisponer a tener un hijo con una anomalía cromosómica. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de gestación. Tienes dos procesos que son muy importantes en esta etapa de gestación, que primero es la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es en sí que implica una formación precisa y secuenciada de partes del sistema nervioso, desde las regiones más caudales y primitivas hasta la corteza cerebral. Este ocurre durante las primeras 20 semanas de gestación. Comienza con la gastrulación, el cual consiste en la migración de blastómeros que originan dos capas, una externa que es la ectodermo y otra interna que es la endodermo. Comienza con la formación de su tubo neural a través de la inducción neural, dorsal y ventral. Como segundo tienes la maduración, el cual también se lleva a cabo a partir de la semana 20 de vida intrauterina y culmina en la adultez con la maduración de las áreas prefrontales. Depende de ciertas organizaciones y diferenciación celular, el crecimiento axonal y dendrítico, la sinaptogénesis, que es cuando las neuronas se comunican, la muerte celular, que es la apoptosis, y la mielinización. La corteza cerebral en sí se expande de manera secuencial, formando primero los lóbulos frontales, luego los parietales, el occipital y luego los temporales, por último. Como tercera etapa tienes la etapa de infancia, que puse 4 puntos que eran muy importantes en sí. Primero, el desarrollo dendrítico. Como su nombre lo dice, se crece aquí las dendritas neuronales. Se va creciendo, es un crecimiento de estas dendritas neuronales. La sinaptogénesis, que es la formación de sinapsis entre neuronas. La poda sináptica, que es la eliminación selectiva de las sinapsis que son al ojo innecesarias. Y luego la mielinización acelerada, que es una formación de la vaina de mielina que acelera la transmisión de los impulsos nerviosos. Luego tenemos la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia primero se ve la reestructuración de ciertas conexiones neuronales establecidas ya previamente a lo largo de su vida. Y también tienes que las últimas áreas en mielinizarse son las regiones prefrontales,
relacionadas con las funciones ejecutivas. Como siguiente etapa tienes la etapa de adultez. En la etapa de adultez se culmina un tipo de proceso de maduración cerebral. Aquí ya se termina toda la maduración cerebral. En esta imagen se ve cómo se va madurando de poco en poco. La, la parte azul se supone que es la maduración de ciertas partes del cerebro, las que son más importantes. En la primera imagen se supone que ya está madurado en sí la corteza prefrontal, que en sí es la última en madurarse. Entonces, en la etapa del adulto ya se hace una maduración cerebral, ya como que se madura, ya está todo formado en sí. Tienes las TND, el cual es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué es el trastorno del neurodesarrollo? Es la denominación común para agrupar un conjunto amplio y heterógeno de discapacidades o cogniciones de la cognición que se originan en algún tipo de forma de disrupción precoz, significativa y persistente de los procesos dinámicos, involucrados tanto en el desarrollo cerebral, induciendo así un déficit crónico de funcionamiento y conducta adaptativa. Tiene ciertas características para poder identificarlos, el cual su origen es multifactorial y es resultante de una interacción recíproca de factores genéticos y ambientales. También que se inician o se tienen que hacer evidentes en etapas tempranas de la vida, habitualmente antes del inicio de la escolaridad, aunque en sí hay muchos casos como tal que no se las ve el diagnóstico en la infancia y esto va a dañar tu forma de vida cuando seas un adulto, pero eso ya lo vemos más tarde. Tenemos primero de la infancia. Tenemos el trastorno del espectro autista, que es el TEA. En sí, ¿qué es este trastorno? El trastorno está caracterizado por alteraciones del funcionamiento social, en la comunicación y patrón de conductas restringidas y repetitivas. Tienes el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que es la dificultad de una persona para sostener su atención. Tiene patrones de conducta impulsiva e hiperactiva. En la adultez en sí, el que más daño causa es la discapacidad intelectual en estos adultos. Es por lo que yo les estaba diciendo de que se tiene que diagnosticar en una edad temprana. ¿Por qué? Porque si se lleva a diagnosticar en la adultez, no se puede hacer mucho en sí, solo se puede llevar un acompañamiento en sí. Este discapacidad intelectual conlleva ciertas limitaciones significativas en las habilidades de estas personas mayores, que aprenden a tratar de funcionar en su vida diaria, tratar de comprender en sí e interactuar con su entorno. Se caracteriza con el déficit en el funcionamiento intelectual de personas. Y a continuación tenemos las citas bibliográficas en el cual investigué toda esta información y traté de darles en este video informativo. Todas están citadas en las normas APA. Y a continuación tenemos ciertos datos curiosos, ciertos datos que me parecieron muy curiosos, que yo no sabía en sí, que en el neurodesarrollo como tal, tienes unas diferencias de desarrollo de diferentes regiones cerebrales, que estos también pueden causar ciertos trastornos específicos. Por ejemplo, en las alteraciones del desarrollo del lóbulo frontal, que pueden conducir a trastornos del aprendizaje y racionamiento, mientras que problemas en el desarrollo del lóbulo occipital puede resultar en trastornos de la vista. Es dependiendo de cada lóbulo lo que maneja. Además, se destacan ciertas estructuras claves, como lo que es el cuerpo calloso, que es el que conecta los dos hemisferios, la cápsula interior, que son las vías de comunicación, el tálamo, que es un centro logístico, el hipotálamo, que es una conexión con el sistema endocrino, y los ganglios basales, que están asociados con el movimiento de la persona. El neurodesarrollo se extiende como tal
pocas semanas después de la concepción hasta más allá de los 18 años. Eso quiere decir que el lóbulo frontal, que es una de las últimas regiones en madurar, es importante en sí que te des muy cuenta. Cualquier patología puede afectar este neurodesarrollo y más en el lóbulo frontal porque es de las últimas regiones en madurarse. Puede afectar el neurodesarrollo causando así diversos síntomas y trastornos como tal. Esto ha sido todo por mi exposición del día de hoy. Agradezco mucho su atención prestada. Espero que este video haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido algo, que se les haya quedado algo en la memoria. Entonces nos vamos a ver luego con otro tema. Gracias.